artículo que se llama Luz y Salud. Eso corresponde a la clase de hoy. Y les he puesto con tiempo, como ha dicho el compañero de ustedes, para que lo puedan leer y hacer preguntas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, se ve, profe. Sí, se ve. Sí, profe. Bien. Sí, yo Bueno. doy clase de consulta los miércoles a la mañana porque están preguntando por mensaje. Yo doy clase de consulta a la mañana y solamente están viniendo a consulta la gente libre. Nadie de los regulares todavía vino a consulta. Pero sí, los miércoles a las 9 de la mañana por Zoom. El enlace es el mismo, está en el Facebook, en el grupo de Facebook de la materia está el enlace que es siempre el mismo. Igual podrías ponerlo en el aula virtual también, Miguel. Sí, pero no deja poner enlaces. O sea, podría escribirlo al enlace, pero es como que no lleva nada. No enlaza, justamente. Ah, mira vos. Bueno, comenzamos la clase, chicos. Profesora, ¿está ¿Chicas? compartiendo algo en la pantalla? Sí. X. También tiene que ver con que es algo, digamos, sabemos que la parte de la calidad es algo subjetivo, ¿verdad? ¿Y X entraría dentro de lo subjetivo o es objetivo, digamos? Porque ahí yo me confundí. El índice de calidad percibida, si dice percibida, ya es subjetivo. Ah, bien. Si es percibido, porque yo tenía entendido que PX Si es la palabra percibido. percepción, Sí. ya es subjetivo. Eso implica subjetividad. Siempre calidad es subjetivo, ¿verdad? No tanto siempre calidad. Que siempre que diga percibir. Siempre que diga percibido. Percibir. Bueno, gracias, profe, ¿no? Muchas gracias. Ahora no me interrumpan porque voy a dar la clase. Salvo que me quieran preguntar del tema hablar. Bueno, les decía que seguimos con el campo de la psicología arquitectónica, que estudia el efecto que tienen los factores ambientales como la luz, el ruido y el clima en el comportamiento, en los estados de ánimo. Ya hemos visto la clase pasada, hemos visto ruido, y ahora vamos a ver luz. La clase que viene vamos a ver clima. O sea, los efectos psicológicos del ruido, de la luz y del clima. Ustedes saben que el concepto que atraviesa todas estas variables ambientales y sus efectos en la salud mental tienen que ver con el concepto de estrés. O sea que acá ya no hablamos de variables ambientales o factores ambientales como la luz, el ruido y el clima, sino que ya hablamos de estresores ambientales. Mediante qué propiedades son estresores, mediante qué propiedades estresan, mediante sus propiedades físicas y mediante sus propiedades sociales. O sea, propiedades físicas, si hablamos de luz, de temperatura, de ruido, de calidad del aire, o sea, intensidad, duración, tiempo de exposición, de todas estas variables físicas, pero también las características sociales, o sea, sus complejas reglas de funcionamiento. Porque acuérdense que en psicología ambiental siempre el ambiente es sociofísico. ¿Vamos? Esto les voy a repetir hasta el cansancio porque esta es una pregunta de examen que estudia la psicología ambiental en este sentido. La psicología ambiental estudia el rol que tienen las mediaciones cognitivas que se activan en respuesta a estos estresores ambientales. O sea, ese disconfort psicofísico se debe menos al efecto directo que tienen las físicas y lo que más nos interesa son las consecuencias de las estrategias que la persona activa repetidamente a nivel psicológico para controlar o neutralizar ese componente que es percibido como perturbador o amenazante para el bienestar. ¿Vamos bien? Sí, profe. Esta introducción es la que hice en la clase pasada para ruido, la vuelvo a hacer ahora para que veamos los efectos no visuales o psicobiológicos de la luz y la voy a volver a repetir la clase que viene como introducción también a los efectos psicológicos del clima. Hemos visto en la clase pasada que hay estresores en ambientes laborales, tanto estresores como cargas cuantitativas, como cargas cualitativas. Hemos visto estresores urbanos, especialmente el ruido, han visto con Miguel Costa, y ahora vamos a ver los efectos no visuales o psicobiológicos de la luz. Bien.
la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud, que ya la saben de memoria, como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad, pero la Organización Panamericana de la Salud agrega que la salud también tiene que ver con el ambiente que rodea a la persona. O sea que nosotros podríamos decir que la salud es una situación de equilibrio que un individuo experimenta respecto a su entorno. ¿Vamos bien? Me paran si hay algo que no queda claro antes que siga la próxima diapositiva, ¿no? Bueno. Bien, la luz. Cuando decimos efectos no visuales de la luz, nos referimos a que la luz no solamente sirve para ver, sino que también la luz que penetra por los ojos tiene otros efectos que son no visuales o también podrían llamarse efectos psicobiológicos. Incluso neuroanatómicamente existen dos caminos, un camino visual y un camino no visual o circadiano. Esperen que estoy sin mouse. Entonces, repasemos, esto ustedes lo han visto en neurofisiología, ¿verdad? Repasemos el camino visual, que es el más conocido, ¿verdad? La luz penetra por los ojos, acá está, esta es la parte de atrás del ojo, la retina, salen los axones de las neuronas, se da acá hay un entrecruzamiento en el quiasma óptico, y para que haya visión van a los núcleos geniculados laterales, que es una estructura de enlace en el cerebro, y de ahí, mediante radiaciones ópticas, llegan al córtex visual, ¿se acuerdan? Al área 17 de Brodmann, donde se interpreta ese estímulo que hasta ahora viene siendo todo acá eléctrico. Queda claro eso, ¿verdad? Lo visual. Bueno, el camino no visual también necesita que la luz entre por los ojos, pero el tracto ya no va a los núcleos geniculados laterales del córtex visual. El tracto es retino-hipotalámico, o sea que va de la retina a núcleos del hipotálamo. Ustedes saben que el hipotálamo, recuerdan, es un área bastante compleja porque controla la memoria, la sexualidad, la alimentación, la temperatura. Entonces, dentro del hipotálamo hay núcleos que van a ser inervados, van a ser estimulados para provocar esta respuesta psicobiológica que también tiene la luz. Entonces, el tracto retino-hipotalámico proyecta directamente a los núcleos supraquiasmáticos. ¿Por qué se llaman supraquiasmáticos? Porque es una estructura bilateral que se ubica por arriba del quiasma óptico. ¿Se acuerdan del quiasma óptico donde se da el entrecruzamiento de la fibra? En el hipotálamo. Entonces, los impulsos neurales procedentes de estos núcleos supraquiasmáticos descienden por el tallo encefálico hasta la médula espinal, llegan al ganglio cervical superior, ascienden por las fibras simpáticas, por el exterior del sistema nervioso central y alcanzan la glándula pineal. Esta glándula, ¿han entendido el camino? ¿Me siguen? Sí, profesora. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces, hay todo un sistema de feedback acá, porque este núcleo supraquiasmático que mediante todo este camino ha estimulado la glándula pineal, hay una retroalimentación porque la glándula pineal también va a retroalimentar a los núcleos supraquiasmáticos. ¿Por qué es importante la glándula pineal, esta pequeñísima glandulita acá que está situada muy profundo en el cerebro? Es importante porque es la principal secretora de una hormona que reacciona a la luz, que se llama melatonina. La melatonina es una neurohormona que en realidad existe, hasta en algunos alimentos como el brócoli, la acelga, también está presente en los músculos ciliares, en determinadas partes del intestino. Pero ¿por qué nos interesa la glándula pineal? Porque es la principal secretora de melatonina endocrina. Cuando es secretada por otras partes es como hormona parácrina, o sea, no tiene un efecto a nivel de los ritmos biológicos del cuerpo. Y cuando yo les digo que es una hormona que es controlada, regulada por la luz, significa que la luz que entra por los ojos, la luz ambiental que entra por los ojos,
inhibe su producción. Por eso es secretada fundamentalmente, principalmente a la noche. Tiene un pico máximo entre las 2 y las 3 de la mañana. Estas son horas. No es que durante el día no haya melatonina en el organismo, sino que los valores son muy bajos. Se empieza a secretar cuando empieza a disminuir la iluminación ambiental. Depende del día, si es verano, empezaremos a secretar melatonina a partir de las 9, 8:30 de la noche. Si es invierno, más temprano, porque la luz desciende más temprano en el invierno, los días son más cortos. Entonces, esta hormona, la melatonina, es inhibida, su producción es inhibida por la luz que entra por los ojos, por eso le llaman la hormona del sueño, porque es secretada durante la noche y es la que nos prepara para dormir. Y su acrofase, su punto máximo de fase, se da entre las 2 y las 3 de la mañana. ¿Vamos bien, chicos? Sí. Ya habrán escuchado hablar de esta hormona. Sí, profe. Además, es muy conocida la venta habrán escuchado hablar del Melatol, Sí. que es una pastilla que la venden justamente para conciliar el sueño. Entonces, la secreción de melatonina dura lo que dura la noche. ¿Vamos bien? Sí, Sí, vamos sí, bien. profe. Entonces, lo que yo les decía, ¿por qué es importante la glándula pineal? Porque segrega la suficiente cantidad de melatonina para influir sobre los ritmos biológicos. ¿Qué son los ritmos biológicos? Los ritmos biológicos son cambios cíclicos que se dan en parámetros biológicos. O sea que recurrentemente, cada determinado periodo, se dan cambios a nivel biológico. Estos cambios involucran la sincronización de claves externas con un marcador interno. Ya vamos a ver, hemos hablado de los núcleos supraquiasmáticos. En los mamíferos, ese es el marcador interno, los núcleos supraquiasmáticos. ¿Cuáles son esas claves externas? Las claves externas más sobresalientes están derivadas en su mayoría de ciclos geofísicos, como la rotación diaria de la Tierra alrededor de su eje, que nos da el ritmo circadiano, o sea, un ritmo de aproximadamente 24 horas, y el movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol, que nos dan las 4 estaciones. Entonces la Tierra, rotando sobre su eje en forma diaria y rotando alrededor del Sol en forma anual, mantiene a todos los organismos vivos sujetos a ciclos muy predecibles de iluminación y temperatura. Nosotros sabemos que todos los días a qué hora va a amanecer, a qué hora va a anochecer, a qué hora va a haber determinada temperatura, a qué hora va a descender la temperatura. Esa información a lo largo de la evolución la hemos ido aprovechando justamente para la supervivencia. Bien, según la frecuencia con que completan un ciclo, estos ritmos biológicos se dividen en ultradianos, con un periodo menor a un día, por ejemplo, el ciclo de los movimientos rápidos del sueño y los no movimientos rápidos del sueño, que ocurren aproximadamente cada 90 minutos. Después está el ritmo circadiano, que es el que nos interesa, que es el que vamos a ver ahora, que es un ritmo que tiene un periodo aproximado de 24 horas. Por ejemplo, el ritmo hormonal de la melatonina, de la que hemos hablado recién, la temperatura corporal y, por supuesto, el más obvio, que es el ciclo de dormir y despertar. Después está el ritmo biológico, que es el infradiano, que es un ritmo con un periodo mayor a un día, por ejemplo, el ciclo menstrual, que ocurre aproximadamente cada 4 semanas. Después está el ritmo circanual, es un ritmo con un periodo aproximadamente de 1 año, como son los cambios estacionales en la secreción de melatonina y cortisol. Porque la melatonina, además de tener un patrón de secreción diurna, también tiene un patrón de secreción estacional, o sea, se segrega, como les decía recién, más melatonina en el invierno, porque hay menos luz ambiental para bloquearla, más melatonina en el invierno y menos melatonina en el verano, porque hay más luz que entra a los ojos para bloquearla. ¿Queda claro ese patrón? Sí. Sí, sí, profe. Avísenme si voy muy rápido. Sí, profe.
Bien. Estos ritmos biológicos ocurren en todos los niveles de organización. Hay ritmos a nivel celular, hay ritmos a nivel fisiológico, hay ritmos a nivel conductual, hay ritmos a nivel poblacional. Por ejemplo, a nivel celular tenemos la expresión génica, la actividad eléctrica, la síntesis y liberación de neurotransmisores. A nivel fisiológico tenemos ritmos de temperatura, de presión arterial, de frecuencia cardíaca, de niveles de hormonas en sangre. A nivel conductual hay ritmos en la conducta alimentaria, hay ritmos en el ciclo de sueño y vigilia, hay ritmos en la actividad locomotora. Cuando no, para diferenciar el ritmo del reloj biológico, ¿cuál es la diferencia? La manifestación o ritmo circadiano más comúnmente asociado al reloj biológico es el ciclo de sueño-vigilia. O sea que el ritmo es la expresión en el exterior del reloj biológico. Por ejemplo, el sueño, la regulación de nuestro descanso, es una función importante del reloj porque nos ayuda a recuperarnos del desgaste metabólico, fisiológico y psicológico producido durante nuestra actividad diaria. Creía que no la tenía esta diapositiva, me ha sorprendido. Bueno, veamos estos ritmos. Disculpen, esa de sueño estaba, se me vino de otra presentación. Veamos los ritmos biológicos de una persona normal, entre comillas. ¿Por qué digo normal? Que tiene ciertos hábitos. Por ejemplo, una persona que se despierta a las 8 de la mañana, que come a las 12 del mediodía y que se va a dormir a las 10:30 de la noche. Lo tomemos como ejemplo a esta persona, a este individuo, porque son los ritmos más esperados con los que nos manejamos diariamente. Entonces vemos que a las 2:30 de la tarde todos tenemos la mayoría tenemos la mejor coordinación. A las 3:30 de la tarde tenemos el tiempo de reacción más rápido. A las 17 horas tenemos la mayor eficiencia cardiovascular y fortaleza muscular. A las 6:30 tenemos, a las 6:30 tenemos la mayor presión sanguínea. A las 19 horas tenemos la mayor temperatura corporal. A las 9 de la noche comienza la secreción de melatonina. Supongamos que estemos en el verano y a las 9 de la noche ya no hay la suficiente luz ambiental que entre por los ojos para bloquearla. Entonces, a las 9 de la noche comienza la secreción de melatonina. Supongamos que estemos en invierno y oscurece a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde empezará esta secreción de melatonina. A las 10:30 de la noche tenemos este ritmo, que es la supresión de los intestinos, justamente para que podamos dormir tranquilos. A las 2 de la mañana se da el sueño más profundo, que coincide, recuerdan, con la acrofase de la melatonina, o sea, con la mayor secreción de melatonina coincide con el sueño más profundo. A las 4:30 de la tarde tenemos a las 4:30 de la mañana la temperatura corporal más baja. A las 6:45 hay un aumento brusco de la presión sanguínea, por eso ustedes saben que la mayoría de los infartos se dan a la mañana. A las 7:30 de la mañana comienza a detenerse la secreción de melatonina porque ya comienza el día y hay mayor, ingresa más luz ambiental a los ojos. Porque para que la melatonina sea bloqueada, la luz tiene que entrar por los ojos, no tiene que entrar ni por el pelo, ni por la rodilla, ni por ningún otro lado, tiene que entrar por los ojos. Supongamos que sea verano y empiece a amanecer a las 6 de la mañana. Bueno, la secreción de melatonina se empezará a detener a las 6 de la mañana, ¿queda claro eso? A las 8:30 de la mañana hay otro ritmo, que es un posible movimiento intestinal. A las 9 de la mañana se da la secreción más alta de testosterona. A las 10 de la mañana hay un ritmo psicológico conductual muy importante que se da el mayor nivel de alerta. ¿Vamos bien? Sin estos ritmos, ¿para qué sirven estos ritmos? ¿Por qué estudiamos estos ritmos? Porque sin estos ritmos no podríamos vivir. Imagínense que todos los días, lo caótico sería vivir sin ritmo. De hecho, cuando se habla de falta de ritmo, ya se habla de enfermedad. ¿Queda claro ese concepto? Sí, es como una normalización, o sea, es lo esperable. Es lo esperable.
Es lo Claro. esperable, más que normal, me podría decir que es lo esperable Es lo como esperable. para uno tenga una vida saludable. Es lo que nos orienta más o menos en las 24 horas del día. Es la información que sacamos justamente para vivir saludablemente, porque si no sería un caos. Imagínense el estrés que sería estar acomodándonos todo el día sin saber a qué hora vamos a tener sol, a qué hora vamos a tener frío, a qué hora vamos a tener calor. Son datos del ambiente que nuestro reloj biológico a lo largo de la evolución lo ha ido procesando y ha creado ese reloj temporal. Claro, que va Bien. colaborando con los momentos del día también y hace que el organismo Es lo descanse. que nos sincroniza, por eso la luz es un importante sincronizador circadiano. Hay otros sincronizadores, pero dentro de los factores ambientales, la luz es el principal sincronizador del ritmo circadiano. No Profe, podemos... ¿Perdón? disculpe una consulta. ¿Tiene idea más o menos de qué año es ese estudio o algo así? Porque seguramente ahora se cambió todo con todos estos sistemas de iluminación, con los ciclos de 24 horas de trabajo, todas esas cosas. No te estoy hablando de un artículo. Es mi tema de investigación. Te estoy hablando de lo último. Esto no ha cambiado. ¿En qué sentido decís que ha cambiado? No, pensaba que quizás hay, como decíamos, tomamos como estándar una persona que inicia su día a las 8 de la mañana y se va a acostar a las 10 y media. No, lo he puesto, por eso lo he dicho, lo he puesto como ejemplo. Ya vamos a ver qué pasa con los cronotipos, ¿no? Todos tienen esos ritmos. Claro, yo pensé en eso, digo, hay mucha gente que trabaja de noche, seguramente. No, por eso le he dicho, entre comillas, pongo normal, claro. Es lo esperado. Bueno. Perfecto. Pero todo lo que yo les estoy diciendo, es lo último que se sabe de esto. No hay nada viejo esto, y si es viejo es porque lo seguimos usando. Bien, no podemos hablar de melatonina sin hablar de cortisol, que es una hormona complementaria a la melatonina. Así como la melatonina se la conoce como la hormona del descanso, la hormona del sueño, el cortisol es una hormona estresora, es una hormona movilizadora del organismo. Entonces, durante el día, que hay bajos niveles de melatonina, porque su producción es bloqueada por la luz ambiental que penetra por los ojos, hay altos niveles de cortisol. A la noche, que hay altos niveles de melatonina, porque estamos descansando ya de noche, hay bajos niveles de cortisol. ¿Me van siguiendo? Son hormonas que se van complementando. Sí. Sí, incluso no solamente se complementan circadianamente, sino que también se complementan estacionalmente. ¿En qué época del año, en verano o en invierno, segregaríamos más cortisol? En el verano. En verano. Exactamente. ¿Y más melatonina? En el invierno. Perfecto. Entonces, ustedes ven acá cómo a las 3 de la mañana nuestro organismo está inundado de melatonina, y ven a las 9 de la mañana cómo nuestro organismo está inundado de cortisol. No quiere decir que no haya nada, que no haya presencia de las otras hormonas, pero es muy baja. ¿Se dan cuenta en el gráfico? Sí, profesora. Bien. Sí. Hablemos un poco de la melatonina, de la ontogenia y la melatonina, cómo va variando la secreción con la edad. Porque la glándula pineal, vamos a ver que la melatonina tiene una secreción rítmica. Hemos dicho que la hemos puesto justamente como ejemplo de ritmo, tanto a nivel circadiano como a nivel estacional. Entonces, ustedes han visto que cuando los bebés nacen, duermen todo el día o se pueden despertar toda la noche, no tienen estabilizado el sueño porque su melatonina recién comienza a ser circadiana entre los 3 o 4 meses. Mientras el bebé está en el útero, se maneja con la melatonina que le pasa a la madre. Pero mientras tanto, cuando nace, esto está totalmente desincronizado del mundo exterior, no tiene ritmo. Duerme a cualquier hora, se despierta a cualquier hora, puede dormir muchísimas horas, que a veces las madres se asustan cuando duermen, qué sé yo, pueden llegar a dormir 12 horas seguidos, porque recién su melatonina se hace rítmica entre los 3 y los 4 meses.
Entre los 1, en la edad pediátrica, ahí es donde mayor función ejerce la glándula pineal, es donde más se segrega melatonina, por eso los chicos duermen mucho. Y en la pubertad hay un descenso muy brusco, miren cómo se pasa de 200 picogramos a menos de 100 picogramos en la pubertad. Está el descenso de la melatonina en la pubertad, que en endocrinología se lo toma como un marcador de la pubertad. Cuando no hay ese descenso, quiere decir que esa persona, ese adolescente, no ha llegado a la madurez sexual. Tiene que haber un descenso muy brusco en la pubertad. Y así va descendiendo la melatonina a medida que nos vamos haciendo viejos. Ustedes han visto sus abuelos, sus abuelas que duermen muy poquito o se despiertan muy temprano, no tienen un sueño descansado. Eso es porque segregan poca melatonina, porque ya la glándula pineal se ha ido calcificando e incluso neuronas del núcleo supraquiasmático se han ido destruyendo. ¿Queda claro la ontogenia de la melatonina? Sí. Sí. Bien. Sí, sí. Sí, profe. Hablemos lo que decía el compañero acá, de ese patrón esperado de melatonina. Esperamos, sí, que el pico en las personas con cierta etnicidad se dé entre las 2 y las 3 de la mañana, que les decía coincide con el sueño profundo, y hemos hablado de la necesidad de sueño profundo, de por qué necesitamos tener un sueño profundo, porque nos recuperamos fisiológica y psicológicamente, nuestro cerebro se desintoxica con el sueño profundo. Entonces, pero esto va a variar según los cronotipos. Ustedes han visto que hay personas que funcionan mejor durante el día, hay personas que funcionan mejor durante la noche. Entonces, el cronotipo es fácilmente identificable con la acrofase de la melatonina. Si un sujeto, un individuo, una persona tiene un cronotipo matutino o alondra también, que les dicen, o sea, si funciona mejor de día, la melatonina va a picar antes de las 2 o 3 de la mañana. Esa persona ya va a tener sueño entre las 8 y las 9 de la noche. Si ese sujeto es matutino, es vespertino, o sea, si funciona mejor de noche, la melatonina no va a picar como la persona neutra entre las 2 y las 3 de la mañana. La acrofase del vespertino va a ser a las 6 de la mañana. Son personas que pueden funcionar, trabajar perfectamente durante las 3, 4, 5 de la mañana, y el sueño profundo lo alcanzan recién a las 6. Por supuesto que amanecen al mediodía. ¿Queda claro Profesora, eso? Sí. Sí, y en este tiempo de pandemia en donde hubo, digamos, como yo me acuerdo los primeros meses, como un descontrol de los horarios, ¿no? Al estar encerrados, Sí. Hubo un o sea, desfasaje de esto. Yo escribí sobre sí, esto. Sí. se dormían, yo me acuerdo que me dormía tarde, eran las 3, 4 de la mañana y yo deambulaba todavía, o los Hemos perdido chicos, el ritmo. Es que eso pasó en la claro, pandemia. Hemos perdido el ritmo, porque es por ejemplo, verdad, los chicos al teníamos no luz. tener desgaste, claro, por ejemplo, los chicos al no tener desgaste, el desgaste físico de ir al colegio, volver, salir, jugar, qué sé yo, es como que todo el tiempo estaban energizados y la hora de sueño era tardísimo. Y al otro día te levantabas tarde, eras como que habíamos perdido el El horario, ritmo. no, Has sí, sí. perdido el ritmo, te has desincronizado. Porque yo les he dicho que la luz es el principal sincronizador del ritmo circadiano a nivel ambiental, pero hay otros sincronizadores que son sociales. Hay muy poca investigación sobre los sincronizadores sociales. Un sincronizador social, por ejemplo, es ir a trabajar todos los días. La comida es un importante sincronizador social también. Nosotros hemos perdido el sincronizador de la tarea, de salir todos los días a trabajar, de ir a la escuela, más allá del gasto energético de eso. ¿Queda claro ese concepto? Entonces, Sí. hemos perdido el ritmo y por supuesto nos hemos enfermado. ¿Sigo? Sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué es importante conocer el cronotipo? ¿Qué se les ocurre? Ya que estamos hablando de los niños. ¿Por qué sería importante esto? Para que no quede esto como anecdótico. Porque se evalúa el desarrollo.
Mira, más O que varía la productividad en una y otra exactamente, persona. hay muchos trabajos sobre cronotipo y desempeño y rendimiento en los alumnos. Imagínense una persona, especialmente los adolescentes, que tienen Sí, más bien un de eso. cronotipo vespertino, o sea, viven Sí. más la noche. Esos adolescentes capaz que rendirían más, me refiero a su rendimiento académico, si van al colegio de tarde, a la escuela de tarde que de mañana. ¿M? Entonces, a veces o un trabajador nocturno. Estaría bueno que el trabajador nocturno sea una persona que tenga un cronotipo vespertino, porque sufriría menos. Hay adaptaciones, ¿verdad? Pero acuérdense que en psicología ambiental siempre hablamos del costo de la adaptación. Seguro que hay adaptación. Siempre el estrés es un desafío adaptativo. Se puede terminar adaptando, pero hay que ver a qué costo es la adaptación. Hay inversión de energía física y de energía mental en ese costo. Eh, bueno, entonces hemos visto, estamos, por las dudas se hayan dispersado, estamos hablando los efectos no visuales, o sea, de los efectos que no tienen que ver con la visión de la luz. Entonces vemos que la luz impacta sobre diferentes aspectos que tienen que ver con nuestra salud y bienestar, que vamos a ver ahora, pero la luz es un sincronizador importante cuando viajamos en diferentes zonas horarias, en los patrones de sueño de los adolescentes, en el rendimiento deportivo, en las terapias intensivas neonatales, en los trabajadores por turno, en los desórdenes del sueño, en los patrones del sueño que tienen los adultos mayores, en el cáncer de mama. Se está investigando mucho cómo varía el ritmo circadiano en los astronautas y en el desorden afectivo estacional, que es lo que vamos a ver también. Bien, entonces, ¿qué pasa? Nosotros hemos dicho que la luz es un sincronizador que nos ayuda a sincronizar nuestro reloj biológico, nuestro marcapasos interior, que está ubicado, el reloj biológico se sabe que está ubicado en los mamíferos, en los núcleos supraquiasmáticos. Ahí está ubicado nuestro reloj biológico. Pero ¿cómo hacer para que no vaya nuestro organismo por un lado y el ambiente por el otro? Necesitamos funcionar en fase el organismo con el ambiente. Entonces, la luz es un importante sincronizador ambiental entre nuestro reloj biológico y el mundo exterior y el ambiente. ¿Queda claro eso? Pero a veces hay desincronizaciones, a veces pasan cosas en nuestras tareas diarias que nos desincronizan. Últimamente ya no se usa tanto la palabra desincronización, sino la palabra disrupción circadiana. Cuando ustedes escuchen hablar de disrupción circadiana, eso significa enfermedad, o algún trastorno. Capaz que no se llega a la enfermedad, pero sí a cierto trastorno, cierto desorden. Entonces, la luz puede usarse para tratar algunas enfermedades y tiene aplicaciones más amplias que la terapéutica. O sea, hay aplicaciones no clínicas para trastornos como, por ejemplo, los trabajadores por turno o los trabajadores nocturnos, y también para el jet lag. Cuando atravesamos diferentes zonas horarias, mucho y a veces rápidamente en avión, entonces cuando llegamos al lugar de destino, nuestro organismo no ha sido lo suficientemente rápido para adaptarse a ese ambiente al que hemos llegado. Pongamos, por ejemplo, la típica, no pongamos el Asia, que son muchas horas de diferencia, 12 o incluso más. Pongamos Europa, que parecieran 5 horas de diferencia, parecieran pocas, pero sin embargo hay personas, no generalicemos, pero la mayoría de las personas sienten ciertos trastornos en su salud, como confusión, trastornos gastrointestinales, insomnio o al revés, sueño. Depende de qué hormona está inundando, podemos decir, nuestro organismo en relación al lugar que hemos llegado. Supongamos que nosotros, bueno, hemos salido de Argentina, y llegamos a Europa, y qué sé yo, pongamos, en Italia, en Roma, es de día, pero nosotros todavía estamos con mucho sueño, o sea, nuestro organismo está inundado de melatonina, lo único que queremos hacer es ir al hotel y dormir porque tenemos sueño,
pero el lugar que hemos llegado es de día y capaz que tenemos que ir a trabajar, llegamos para un congreso, para reuniones, no hemos llegado con 3, 4, 5 días antes para ajustarnos, que sería lo ideal, como hacen los deportistas. Ustedes han visto que los deportistas cuando viajan van con muchos días de anticipación, justamente para adaptar el organismo y sincronizar con el ambiente al que han llegado y poder rendir deportivamente. Hasta, profesora, hasta nuestro mismo país, porque es tan extenso que yo he vivido Exactamente, si vos 2 años en el humana, Calafate y me claro, acuerdo que en el invierno eran las 9, 10 de la mañana y todavía estaba oscuro. O sea que exacto. la luz todavía no salía. Y en el verano, me acuerdo que cuando pasé la primera Navidad, tuve unas pequeñas horas de noche nada más. O sea, tuve Sí, durante todo el día luz así, y sí, costaba así es. adaptarse a esos cambios invernales y de verano. Bueno, esos extremos ambientales, esos extremos en la luz ambiental repercuten a nivel hormonal. Y si repercute a nivel hormonal, hay un correlato psicológico. Ya se habla justamente del sistema, el sistema, Dios mío, eh, endocrino y nervioso, todo junto, porque hay correlatos muy directos entre la salida hormonal y la respuesta conductual o anímica. Entonces, eso pasa, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos usar la luz acá terapéuticamente, digamos, a pesar de que no estamos hablando de una población clínica? Si llegamos y nuestro organismo está inundado de melatonina y es de día y en vez de irnos al hotel, bueno, tenemos que salir a caminar, exponernos lo más que se pueda a la luz, del sol y así nos vamos a ajustar, esa es la palabra, más rápidamente, en menos días. O al revés, si llegamos a nuestro lugar de destino y es de noche y nosotros estamos repilas, inundados de cortisol, ahí se pueden tomar una píldora de melatonina, por ejemplo, para ayudar a ajustarse más rápidamente. Bueno, es lo que pasa también con los trabajadores nocturnos. Son personas que tienen que trabajar a la noche, cuando su organismo les pide dormir, ellos tienen que trabajar. Entonces, volviendo al tema del cronotipo, miren qué bueno que sería que este trabajador nocturno tenga un cronotipo vespertino, no sufriría tanto ese horario. Y acá también la luz es utilizada terapéuticamente. Hay lugares de trabajo en Estados Unidos, en Asia, en Europa, en los países desarrollados, que utilizan lo que se llama una iluminación circadiana. Porque ¿cuál es el problema cuando no se utiliza esa iluminación? Que a la noche tenemos el mismo nivel de iluminación que tenemos durante el día, 300 lux, 400 lux, 500 lux. Eso está bien para funcionar de día cuando tenemos la melatonina en el nivel más bajo, pero a la noche, cuando estamos segregando muchísima melatonina, 500 lux, 300 lux, eso es oscuridad biológica. Necesitamos altos niveles de iluminación artificial para bloquear la producción de melatonina, por arriba de 2500 lux, 3500 lux, o si no, una longitud de onda de la luz que sea una luz azul dentro del visible, que tenga una radiación en la parte azul del espectro, eso ayuda a bloquear la producción de melatonina. Entonces, la iluminación circadiana consiste en ir administrando luz desde las 9 de la noche por arriba, por 1000, 2000, 3000 lux, y cuando se llega a la acrofase, tiene la melatonina entre las 12 y las 3 de la mañana, ahí se administra el mayor nivel, por ejemplo, 4000 lux. Entonces, con eso se bloquea la producción de melatonina y el trabajador, la trabajadora se mantiene más alerta. Y después se va disminuyendo. O sea, se utiliza el ciclo luminoso del día a la noche. Por supuesto que esta persona, cuando sale del trabajo y va a su casa, tiene que procurarse una noche artificial, empezando a salir del trabajo con anteojos oscuros, llegar a su casa, cerrar las cortinas, disminuir los ruidos, capaz que en la casa ya a esa hora que él sale hay qué sé yo, hay otros sincronizadores, qué sé yo, como el olor de la comida, los ruidos de la vajilla, todo eso se tiene que disminuir y al mínimo y lograr una noche. Porque así como son importantes los periodos de luminosidad, también son importantes los periodos de oscuridad para estar sincronizados. ¿Voy muy rápido?
No, se entiende todo. Bien, ustedes tienen que pensar que nosotros hemos evolucionado, los seres humanos hemos evolucionado bajo el patrón de la luz natural, luz y oscuridad, luz y oscuridad. Si nosotros estamos 24 horas con luz o 24 horas con oscuridad, estamos desincronizados. ¿Qué sería una sincronización ideal? Que nosotros de día estemos puestos a la luz y de noche a la oscuridad total. Eso es imposible. Hace 100 años que hay iluminación eléctrica. Y eso ha logrado, la iluminación eléctrica nos ha ayudado en muchísimas cosas, ha alargado el día, podemos trabajar más, pero también ha influido mucho, ha colaborado mucho en la disrupción circadiana. ¿Mm? Sí, sí, porque, disculpe, porque por ejemplo, a la noche, si uno ve la habitación, está la cosita de la luz, donde se enciende la luz prendida, lo de la cosita del tele, de un montón de botoncitos que hay y que no permiten ese sueño así en una total oscuridad. Empezando que las madres empiecen a criar a los hijos con una luz encendida en el pasillo, en el baño, para que no le tenga miedo a la oscuridad. Bueno, y ahí ya se van empezando con ciertas disrupciones que no pueden ser. ¿M? Hay que dormir en la oscuridad total dentro de lo posible. Hay ancianos, por ejemplo, que necesitan una pequeña luz porque si se levantan a la noche para no caerse, pero eso también está regulado, una luz ámbar, tenue, que guíe la orientación pero que no irrumpa en la secreción de melatonina. ¿Mm? Por eso también a los adolescentes, a los chicos, yo les recomiendo que no usen el celular en las horas cerca de la hora de dormir. ¿Mm? Porque esa es la luz que también que emite la pantalla, que tiene longitudes de onda en el azul, bloquea la producción de melatonina y después le cuesta conciliar el sueño y se duermen tarde y se tienen que despertar temprano para ir a la escuela y no rinden, están con sueño. ¿Queda claro eso? Sí, Sí, profe. clarísimo. Sí, profe, Bien. y Sí, profe. por eso se debía tanto el tema de las disrupciones circadianas en la pandemia, porque todo el mundo estaba con el celular todo el tiempo o todo el tiempo detrás de las pantallas. Por supuesto, sí. ¿Y cómo hacemos para saber la cantidad de lúmenes que tiene cada cosa, profe? ¿Tiene idea usted? Bueno, hay aparatos que miden, un luxímetro te mide la cantidad de luz que llega a una superficie, pero ¿en qué sentido vos querés medir en tu casa cuánto tiene? Claro, por ejemplo, saber cuánta cantidad de luz emite una pantalla o si se puede regular, porque vio que en el celular ahí están estos filtros naranjas. Pero en la pantalla no podés igualar también, yo creo que podés igualar la luminancia de la pantalla. Ajá, Sí, fíjate, porque el brillo, podés variar el brillo. claro. Claro, le mermas el brillo. Se Se va merma el mermando el brillo, pero lo ideal es que a ciertas horas de la noche, ustedes conductualmente tienen que acompañar al organismo. Ustedes saben que el organismo ya empieza a prepararse para el descanso, entonces no pueden a las 11 de la noche ponerse a trabajar en la pantalla con pantalla porque por más brillo mínimo que tienen ustedes que acompañar, salvo que, qué sé yo, tengan un examen, cosas así, pero nosotros estamos hablando de conductas sostenidas. Que un chico de vez en cuando vea el celular antes de ir a dormir no hay problema, pero si lo hace sostenidamente todas las noches de su vida, eso sí va a provocar un corrimiento en el pico de melatonina. ¿Queda claro? Profe, Estoy hablando de una a mí conducta toda la vida sostenida. me ha pasado al revés, es decir, es como que a partir de las 1 de la mañana comienzo a funcionar mejor. Y pues Bueno, son las porque 6, 7 y puedo estar tal vez leyendo como si tu nada. cronotipo es vespertino. La mayoría somos neutros. Trabajando o no trabajando, profe, ¿no? Siempre igual. El 50% de la población somos neutros. 25% es vespertino y 25% es matutino. Así se divide más a grandes rasgos la población mundial. Ah, mira, no sabía, profe, interesante. Interesante dato. Los neutros, tendría que haber traído un test para hacer, los neutros son los que tienen el pico de melatonina entre las 2 y las 3 de la mañana. Los vespertinos, acuérdense que pica antes, puede ser a las 8, los matutinos antes, pueden ser entre las 8 y las 9 de la noche, ya tienen sueño, y los vespertinos a las 6 de la mañana. ¿Entienden ese patrón, verdad? Sí, profe. El cronotipo tiene que ver con
¿A qué hora funcionamos mejor? ¿A qué hora tenemos sueño? Y Profe, ¿y es eso de muy qué depende? importante que ustedes individualicen a qué cronotipo pertenece. Bueno, eso implica también un mayor conocimiento de uno mismo, y es una información que tienen para manejarse mejor en el mundo. ¿Queda claro? Profesora, pero también depende, digamos, de los factores externos, porque muchas veces, digamos, o sea, no sé si funcionamos mejor, pero sí tiene que ver por ahí con los silencios de la casa, por ejemplo, bueno, a la hora de estudiar, si durante el día hay mucho ruido, mucho que no permite Por la supuesto, concentración, entonces, bueno, por uno supuesto, termina eligiendo otro horario. estamos hablando, les vuelvo a repetir, la luz es el principal sincronizador ambiental, pero hay otros sincronizadores. La temperatura en los países cercanos al Ecuador, la temperatura es un sincronizador mucho más potente que la luz. ¿Mm? Las claves sociales también sincronizan, pero dentro de lo que uno puede manejar es lo que se está diciendo, por supuesto. Y ustedes sabemos en psicología qué es lo que hace bien, qué es lo que hace mal, qué es lo que es positivo, qué es lo que es negativo. Pero dentro de las posibilidades, si ustedes pueden tener control sobre esto, utilízanlo. Pero para utilizarlo tienen que conocerlo. Y esa es la información que les estoy dando. ¿Queda claro? Sí, profe. Profe, ¿de qué dependen los cronotipos? Es genético, Ah, es genético. es genético. Profesora, y eso no sé, digamos, si es genético, entiendo que no varía, pero por Sí, va ejemplo, variando. Sabes que varía. hasta hace Ah, poco creían que no variaba, yo, pero va variando, se estabiliza, incluso en la adolescencia varía, eso eso, se ha de descubierto eso hace iba poco. a Sí, decirle, sí, porque en la adolescencia, yo tengo hijos adolescentes, yo le escuché lo que usted decía, pero la realidad es que los chicos lo último que dejan es el celular. Y al día siguiente, ahora, no sé, eh, pueden volver a producir a la mañana, ¿no? En un horario de colegio y demás. Mis hijos van doble escolaridad y el problema de ese colegio se ha hecho a la siesta, que ellos tienen clase a la siesta y ahí sí, en la adolescencia llegan dormidos, llegan más sí, tarde, pero yo por eso pensaba que me parecía como que les cambiaba eso, sí, va porque cambiando, sí, sí. Yo tengo un sí proyecto me de dio la investigación impresión que sí. con gente del Instituto de Biología de la Altura en Jujuy, y estamos justamente investigando el cronotipo en adolescentes, sí. Sí, sí, es Eh, importante eso. bueno, sigo. Pero, profe, es que incluso en uno mismo, en un adulto, ¿no? Porque a mí me pasó un tiempo que yo me dormía a las 7 de la mañana y a las 10 de la mañana ya no podía, me despertaba y seguía así, estaba todo el día. Y si dormía una siesta era de media hora, por ejemplo. Pero de ahí era todos los días, me dormía a las 7 de la mañana y me despertaba a las 10 de la mañana. Y hoy por hoy, por ejemplo, llegan las 10 de la noche y yo ya no puedo más. No me funciona el cerebro, no me funciona nada hasta el otro día a las 8 de la mañana, 9 de la mañana. Y bueno, Y mi evidentemente ese estado, es tu mi horario cronotipo, más sos activo es desde vespertino, las 11 hasta las 7 matutino. de la tarde. Sí, bueno, sí, funcionas mejor de día. Claro. Sí, sí. Bueno, Pero ver, por seguimos con ejemplo, en otro la mañana, en ejemplo. las primeras horas, yo después. Seguimos con otro ejemplo. Entonces hemos dado dos ejemplos de desincronización circadiana, como es el jet lag, los trabajadores por turno. Eso es peor que el trabajador nocturno. El trabajador por turno van rotando a veces cada semana, cada 15 días, no llegan a ajustarse, que ya tienen que volver a cambiar. Eso es muy enfermante. Este, y, el- y los trabajadores, el jet lag. Veamos otro más cercano a nuestro quehacer, que es el desorden afectivo estacional. Definamos salud mental. Hay diferentes definiciones de salud mental. Yo tomo esta, eh, un término que designa quien funciona a un alto nivel de adaptación y ajuste conductual y emocional, una situación de equilibrio que un individuo experimenta respecto a su entorno, que hemos dicho también de la Organización Mundial de la Salud en relación a la salud en general. Eh, Hay otras maneras perdón, esto no me pasa. Vamos al desorden afectivo. Se me han colado algunas diapositivas de otra cosa.
Pues ya vamos a volver a esa porque está interesante. Bueno, otro ejemplo de desincronización, les decía, es el desorden afectivo estacional. Es un tipo de depresión que tiene un patrón estacional, o sea, los síntomas se dan en el invierno, en el otoño y en el invierno, y hay una remisión, una desaparición de estos síntomas en la primavera y verano siguiente. ¿Cuáles son los síntomas de este desorden? Falta de energía, dificultad para cumplir con las demandas rutinarias, depresión emocional, no solo depresión física, sentimiento de desesperanza y desamparo, introversión, o sea, deseo de retirarse de la vida social. Entonces ven que es una típica depresión, pero tienes algunos síntomas patognomónicos como es el aumento del apetito y del peso, especialmente ansiedad por carbohidratos y la hipersomnia. Se duerme mucho. Una de las causas justamente es la melatonina. Este desorden es muy común en los países alejados del Ecuador. Cuanto más los alejamos del Ecuador, ya sea hacia el norte, los países nórdicos, ya sea hacia el sur, como puede ser el Calafate, Ushuaia, la Antártida, esta es una enfermedad muy común, muy común, así como nosotros acá en el norte de Argentina sabemos qué hacer con el calor, con la temperatura, en estos países saben muy bien cómo lidiar con la oscuridad. Entonces, eh, no existe en el invierno, en el otoño-invierno, en los países alejados del Ecuador, la suficiente cantidad de luz para bloquear la producción de melatonina. Entonces, no solamente hay melatonina nocturna, sino que hay melatonina diurna. Debería haber, se acuerdan, en el patrón esperado, una baja secreción de melatonina durante el día. Bueno, en este desorden, en este tipo de presión, hay un alto volumen de melatonina diurna. ¿Mm? Entonces, por eso hay una hipersomnia, o sea, de ganas de dormir durante todo el día, y hay, por supuesto, despertares durante la noche que no son deseados. ¿Cómo es la situación de iluminación en el Ecuador? Porque cuando yo digo, cuando nos alejamos del Ecuador hacia el norte, hacia el sur, ¿cómo es la situación de iluminación en el Ecuador? La iluminación es más intensa porque se vive más de día, hay más verano, Y el más sol. larga, más Claro, durante es el más día, largo los No, días, no. ¿no? ¿no? ¿Saben cómo es en el Ecuador? Son exactamente las condiciones ideales. Son 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Como nosotros hemos nacido, la vida nació en el África más o menos a esa altura. Hemos evolucionado así, con 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad. Cuando los seres humanos hemos empezado a migrar hacia el norte o hacia el sur, esas condiciones han cambiado, esas condiciones luminosas. ¿M? Entonces han tenido, tanto en el extremo norte como en el extremo sur, han tenido veranos, por ejemplo, de 24 horas, si pongamos el caso el de Laponia, por ejemplo, en el norte de Suecia, que incluso llegan a tener 6 meses de oscuridad y 6 meses de día. ¿M? Pero no pasamos tan, en el caso de Laponia, vamos, por ejemplo, qué sé yo, al sur de Suecia, donde en el invierno amanece a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde ya es de noche, o en el verano amanece a las 3 de la mañana y tienen sol hasta las 11 de la noche, o más arriba en Uppsala que tienen el sol de medianoche. Bueno, todas esas condiciones, o como decía su compañera en el Calafate o en la Antártida, todas esas condiciones que se han vuelto extremas han repercutido a nivel hormonal y a nivel psicológico también, produciendo este tipo de depresiones. ¿Queda claro? Sí, 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 profesor. Bien, hay un criterio operacional de esta depresión que fue estipulado por Rosenthal en 1984. Tiene que haber una historia de desorden afectivo mayor, porque si no, todos los nórdicos o todos los que viven en el Calafate se deprimirían en el invierno, ¿no? O sea, tiene que haber una cierta base depresiva. El desarrollo de estos episodios depresivos que se dan en el otoño y en el invierno y la desaparición de los síntomas en la primavera o el verano siguiente se tienen que dar durante al menos 2 años consecutivos para que nosotros hablemos de SAD. Seasonal Affective Disorder, desorden afectivo estacional. Ahí yo lo he puesto en el aula virtual un trabajo mío, un artículo mío sobre este desorden. Y tiene que haber, por supuesto, la ausencia de otro desorden psiquiátrico.
Esto es importante, el punto 1, no solo para este trastorno, sino también que lo vamos a ver en el clima y también lo vamos a ver en el ruido, que tiene que ver con la vulnerabilidad individual. O sea, tiene que haber una cierta base. El estrés, ¿se acuerdan que era el mediador, la variable mediadora? Pero tiene que haber una cierta base que haga, que actúe, para que se ponga en marcha, para que un disparador, como puede ser la oscuridad, como puede ser el ruido, como puede ser el clima, provoque un trastorno, una respuesta patológica. ¿Queda claro? Sí. Bien. Profe, ese texto está el que está en inglés, ¿verdad? Pero está en español, también he puesto otro que habla de todo esto, pero el que está en inglés es específico del SAT, porque esta fue mi tesis doctoral, parte de mi tesis doctoral. Entonces, pero si no saben inglés no importa. Muchas El gracias. otro, el español, tiene más general, pero el otro es más específico de ese, ¿ah? ¿Y el Power también se va a subir, profe? No, el Power no, porque está Bien. todo en los textos. Bien, bien. Bien, ¿cómo usamos la luz? ¿Cómo usamos la luz para este desorden afectivo estacional? En los países nórdicos esto es muy conocido, en Canadá, en Estados Unidos también se habla de terapias lumínicas. Ustedes ven acá, estos se llaman light box, son cajas de luz que tienen tubos, y la persona se ubica más o menos 1 metro. Acá hay una pantalla difusora, no es que está el tubo pelado. Se ubica más o menos a 1 metro y pueden hacer alguna tarea, leer, tejer, o pueden ir, hay salas también en los hospitales para que antes de ir a trabajar se dan estos terapias de luz. La cuestión es alargar el día, porque es importante también a la hora del día que se dan estas terapias. Tiene que ser al comienzo del día y cuando salen del trabajo, de modo tal de imitar un día de primavera. No digo un día de verano, porque en los países nórdicos un día de verano es extremo también, pero sí un día más o menos que tenga, qué sé yo, 10 horas más de luz, por lo menos. Entonces, cuando hablamos de dosis, hablamos de duración por intensidad. Bueno, esto no me voy a meter en esto. Bien, también les cuento que en los desórdenes de la afectividad, en los desórdenes emocionales, también hay ritmo. Hay patrones anormales en los ritmos circadianos, también en los desórdenes de la afectividad, tanto en el comportamiento como en la fisiología. Voy a tomar el caso de la depresión porque es lo que estoy investigando ahora. Pero antes, bueno, para recordarles un poco, recuerden que los neurotransmisores también tienen un ritmo circadiano que está bajo el control de la melatonina pineal. Y con esto ya estamos diciendo todo. Acuérdense que hay dos neurotransmisores muy importantes que son excitadores como el glutamato e inhibidores como el GABA. Y las neuronas del núcleo supraquiasmático y sus proyecciones contienen GABA. ¿Recuerdan eso? Lo deben haber visto en neurofisiología, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, el principal neurotransmisor para la generación y es muy importante para la generación y modulación de los ritmos. Esta actividad GABAérgica, o sea, inhibidora central, varía a lo largo del día, con picos durante la noche. O sea, que si esto está bajo el control de la melatonina, por supuesto que va a tener ritmicidad, porque la melatonina es rítmica. Si se pierde ese ritmo, esto va a estar afectando también enfermedades mentales, como en el caso de la depresión. ¿Qué pasa en la depresión? Siempre hemos dicho en la depresión que es un déficit de serotonina. Esta es una explicación muy psiquiátrica, muy reduccionista, pero que nos está diciendo muchas cosas, porque la melatonina es una degradación de la serotonina. O sea, la melatonina, la serotonina, cuando hay bajos niveles de iluminación o nada, oscuridad total, un alto porcentaje de serotonina degrada en melatonina. Entonces, en la depresión mayor hay una disminución de los niveles de melatonina nocturna. Recuerden que a la noche, ¿cuál es lo esperado? Que se segregue un alto volumen de melatonina nocturna. Pues bien, en la depresión mayor se ha visto, en las depresiones, en pacientes con depresión severa, hay bajos niveles de melatonina nocturna y hay picos o aumentos bruscos de corta duración
la melatonina en plasma durante el día. Ven que también tenemos ritmos, incluso hay ritmos en los síntomas. Los síntomas depresivos más intensos se dan en la mañana y van mejorando durante el día, que es lo que se da en la peor de las depresiones, que es en la depresión melancólica. Entonces, para que vean cómo todo lo hormonal también tiene repercusiones en lo afectivo, en lo emocional. Perdón, ya me estoy pasando. Bueno, con esto terminamos la clase. ¿Preguntas sobre esto? Disculpa que me entusiasme tanto, pero es mi tema. No, es muy lindo el tema, profesora, la verdad que es interesante. Es muy interesante el tema y por ahí hay muchas cosas que uno no las entendía y las relaciona con el vivir, ¿no? No. Por eso les he puesto, los artículos esos antes, por si alguno los quería leer y puedan hacer más preguntas, que es lo que decía, no me acuerdo, el compañero, que tenía razón de subirles algo de material antes, así se pueda discutir un poco más. Pero ha quedado claro. Sí, Sí. ¿Alguna sugerencia puntual sobre esta temática, profe? ¿Cómo? No entiendo. ¿Alguna sugerencia que puedas darnos en el momento de estudiar? Esto tienen que tener claro algo. Estamos hablando de estresores, y ya no estamos hablando meramente de factores ambientales, como puede ser la luz, el ruido. Estamos hablando de factores ambientales que son percibidos como amenazantes para nuestra salud y bienestar. Si nosotros los percibimos como amenazantes para nuestra salud y bienestar, ya estamos hablando de estresores ambientales. Queda claro eso, ¿verdad? Otra cosa que quiero que quede claro, tanto para la clase que viene cuando veamos clima también, que para que provoquen estas respuestas de malestar, de falta de salud, tiene que haber una base psicológica, en este caso de depresión, en el caso del desorden afectivo emocional, de modo tal que estos estímulos ambientales sean disparadores de patologías previas. No, porque si no, caeríamos en el reduccionismo, bueno, de que en el invierno todos nos deprimimos con la canción de Charly García y en el invierno nos queremos matar y en la primavera somos todos felices. No. Y volvemos, eso les voy a remarcar también, al modelo, recuerden, de Kuller, donde hablábamos del proceso emocional básico, que podíamos tomar a lo psicológico como el corazón del proceso emocional básico, como estaba influenciado por el ambiente físico, el ambiente social, pero todo eso mediado por nuestro tipo de personalidad, por nuestros recursos personales, por nuestros recursos de afrontamiento. Bien, ese profe, concepto de muchísimas vulnerabilidad es muy importante, si no todos reaccionaríamos iguales ante los factores, ante la misma estimulación ambiental. Reaccionamos diferentes porque somos personas diferentes, con diferentes modos de desarrollo, diferentes recursos de afrontamiento, diferentes recursos personales, diferentes personalidades, o si no queremos decir diferente personalidad, diferentes tipos, modos de reaccionar sostenidamente. Muy bien, profe, muchísimas gracias. Muy claro Otra todo. cosa que quiero que les quede claro es la disrupción circadiana. La falta de ritmo es sinónimo de enfermedad. Eso es algo muy nuevo que se está hablando ahora. El que pierde el ritmo, pierde la salud. ¿Algo más? Profe, ¿podría explicar un poquito eso? ¿En base a qué es o cómo? Porque, por ejemplo, hay gente esto que pensaba, ¿no? El tema de lo laboral, que es por donde más se puede quizás analizar esta cuestión que estamos viendo. ¿Por qué la falta de ritmo sería, o a qué le llamamos falta de ritmo? ¿A un horario específico? ¿Cómo sería la cosa? No. Claro, yo Falta de también ritmo, si el ritmo es falta de sincronización entre nuestro organismo y el ambiente. Acuérdense o sea, es una interrelación. Exactamente.
Es una sincronización, es cuando tenemos que trabajar, funcionar en fase con el ambiente. Imagínate que vos tengas que trabajar de día, pero estás durmiendo, que tu trabajo sea nocturno y vos sos una persona diurna, que funcionas de día. Ahí vos no estás en fase con el ambiente, estás desincronizado. ¿Mm? Entonces, ¿qué significa estar sincronizado? Que tu organismo está acoplado a la fase del ambiente. Ajá. Entonces tenemos diferentes ritmos, como lo hemos visto, ritmos conductuales, ritmos hormonales, ritmos intestinales, todo eso que nos ayuda a vivir ordenadamente. Imagínate Claro. el caos que sería la vida de cada uno si no existiesen esos ritmos, si a lo largo de la evolución no hubiésemos desarrollado ese reloj biológico, ese reloj temporal que nos ayuda a sincronizar con el ambiente, de modo tal de poder predecir. Imagínate que todos los días que vos amanezcas digas, ay, hay luz, ay, ahora viene la noche. No, vos ya sabés a qué hora va a venir la luz, a qué hora va a venir la noche, a qué hora va a venir frío, en qué época vas a tener tal cosa. Esto te ayuda a calcular tu respuesta. Tenés ya esa predicción. Estos profesores, por ejemplo, o estos lugares que pasamos de día y llegamos de noche y se alteran los estados de sueños reparadores. Perdón, no te escuché la pregunta. Si esto tiene que ver con el jet lag, o sea, cómo responde el cuerpo cuando pasamos de un hemisferio a otro y hay cambios. ¿Pero qué no has estado en la clase? No has estado en la clase, de eso hemos hablado. Sí, no, es que justamente eso es lo que estoy haciendo, bueno, ya lo estaba acentuando, digamos, más que nada. Bueno, A nivel sí, general. el jet lag lo he puesto como ejemplo de un tipo de desincronización. Hemos dicho, puede ser el jet lag, puede ser el trabajador nocturno, puede ser el desorden afectivo estacional. Hay otras desincronizaciones, yo he tomado esos tres que son los típicos. Y cuanto más nos alejamos de nuestros horarios, es mayor el disconfort. Yo he puesto he dicho 5 horas con respecto a Europa, pero imagínense lo que debe ser ir al Asia, 12 horas. Incluso, qué sé yo, en Australia, que están desayunando con nosotros, no estamos cenando. Llevan muchos días ajustarse a eso. Y eso también varía de una persona a otra. Ahí también hay personas más vulnerables que otras a eso. Por eso yo les daba el caso de los jugadores de fútbol, que van con ciertos días de anticipación. Cuanto más lejos van del país, con más días de anticipación van justamente para ajustarse y que eso no les juegue en contra en el rendimiento. Provoca irritabilidad, confusión, aparte del sueño, no solo trastornos gastrointestinales, son muchos los síntomas que tiene jet lag, como así también el costo que tiene el trabajo nocturno cuando no hay una adaptación. Incluso la adaptación, les vuelvo a repetir, la noción de costo es muy importante en psicología ambiental. Hay adaptación, pero ¿a qué costo? Claro, a mí, por ejemplo, profe, me pasaba, yo trabajaba en turismo a la noche, en un hotel, y el momento de volver a mi casa era a las 7 de la mañana. Sí. Y yo cuando tenía que salir sí sentía sueño, por ejemplo, cuando iba volviendo, el sol me soplaba los ojos básicamente, y yo ya llegaba a casa sin sueño, sumado al ruido, entonces no, era como que dormía, claro, como le pasaba a la compañera, dormía 3 horas por día, después me tenía que levantar a estudiar, y el cerebro era imposible. Claro. Vos ahí tendrías que haber salido con anteojos oscuros que te bloqueen por completo la luz, llegar a tu casa y dormir en la oscuridad total, por lo menos 5 o 6 horas. Claro. Sí, me sirvió el tip de los anteojos. Sí. ¿Algo más? Bueno, lean. Profesora, ¿va a subir el Power al aula? No, yo no quiero que se vean el Power, yo quiero que lean lo que he subido, que dice mucho más que el Power. El Power son frasecitas que yo me pongo con figura para que ustedes no se duerman. Pero yo quiero que lean el artículo, es todo lo que yo he dicho, y más todavía, porque a veces me olvido de cosas. Ese artículo que se llama Luz y Salud está todo. El que sepa inglés lo complementa con el otro de desorden afectivo estacional, que es solamente desorden afectivo estacional.
Usted, Disculpe, ustedes no, profesora, no tienen, disculpe que no se supone insista, que saben pero la inglés. verdad que es bastante más organizado leer con el Power, disculpe que insista, pero bueno, yo que sí leo, me resulta más cómodo y práctico acordarme de lo que usted iba diciendo mientras veía las Bueno, imágenes, leo. bueno, le subo el Power, pero sin las imágenes, porque no tengo permiso para que las imágenes las saco de internet hacia. Bueno, muchísimas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Profesora, y ¿esta sería la última clase o el próximo No, miércoles? falta el otro miércoles, tenemos clima, y si tenemos tiempo quiero que veamos algo de género. Ustedes Bien. saben que en el Consejo Directivo el año pasado hemos decidido que todas las materias, no hemos decidido, se ha sugerido a todos los profesores que pongan, incluyan alguna temática de género. Yo, bueno, lo incluí como género y medio ambiente, así que me gustaría que nos demos unos minutos de la clase que viene después del clima para ver eso, ¿ah? ¿Te Bien. parece? Bien, bien. Interesante. Sí, está profesora. bueno. Está bueno, está bueno. Profesora, me quedo con una inquietud, disculpe. En la primera clase se había hablado que no se iba a tener en cuenta la asistencia por esta cuestión de que hay gente que trabaja que no tiene sentido porque podría pagar la cama y se cuesta a dormir la siesta y me ha generado esa inquietud Sí, y yo he empiezan a dicho poner eso. los nombres en el chat. Yo he dicho ahora. eso. La cuestión de la asistencia, más que nada, les dije a los chicos que la tengamos en cuenta, recién les digo de la semana pasada, poder planificar el examen. No es lo mismo planificar un examen integral para 60 personas que para 150. Por eso, una cuestión desde la digamos. clase pasada que empecé a decir a los chicos que por favor se fijen, que si no es imposible, yo tengo que separarlos en grupos. Excelente. También se puede hacer, profe, como Está bien, sugerencia, disculpe. ¿Y Se dónde puede hay que hacer como una colocar la sugerencia, asistencia? una inscripción al parcial, digamos, que se inscriban aquellos que se van a presentar efectivamente, como para que ustedes también sepan el número, ¿no? Sí, pero yo sabes que la damos como inscripción a los que han contestado el cuestionario 1 y 2. Ya, yo he dicho que no tenga esos cuestionarios no rinde. Bien. Claro. Ese es el filtro que puse. Entonces ya con eso tengo una idea. Claro, Perfecto, sí. muchas Por gracias. eso he dado la Muchas recuperación gracias, del profe. cuestionario 1 para darles esa posibilidad por las dudas alguno no haya estado en la clase o se haya enterado después. ¿Bien? Bien. Profe, muchas gracias. Hasta el Gracias miércoles. a ustedes. Que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Chao, Gracias, Gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.